paralelos, uno junto del otro, ¿sí? Y dirigidos hacia adelante. Entonces, si yo les llegara a preguntar en un examen, describa la posición anatómica, por lo menos 3 de estos puntos deben estar en el concepto, mínimo, ¿sí? Si ponen todos, pues qué bueno, ¿verdad? Es que se sabe muy bien la posición anatómica. Eso lo vimos ya bien. Después, para poder describir bien estando en posición anatómica el cuerpo humano, nosotros necesitamos los planos y ejes. Aquí quiero hacer una aclaración, porque la mayoría de los textos nos menciona a todos como planos, pero hay que diferenciar cuáles son planos y cuáles son ejes, ¿sí? La mayoría de los textos nos dice planos a los ejes. Por ejemplo, aquí estamos viendo a los ejes que le dice plano sagital cuando es un eje, plano coronal cuando es un eje y plano transversal cuando es un eje. ¿Qué diferencia hay entre eje y plano? Que sin embargo pudiera ocuparse de las dos maneras, pero yo quiero que entiendan bien el concepto. Fíjense, eje divide al cuerpo en dos mitades. ¿Cuáles son esas dos mitades? El eje sagital, que va de la parte anterior a la parte posterior, divide al cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. El eje sagital. El eje coronal, que nos parte en dos mitades, una anterior y otra posterior. Una anterior y otra posterior. Y el eje transversal, que también nos parte en dos mitades, es una parte superior del cuerpo y una parte inferior del cuerpo. Esos entonces, algunos le llaman planos, pero para fines de mi clase vamos a tener en un primer término 6 planos y 3 ejes. Cuando en otras clases les pudieran estar llamando a todos 9 planos, ¿sí? Les aclaro esto porque luego también, como tienen sus clases de neuroanatomía o anatomía funcional, también ahí ven estos términos. Sin embargo, para efectos de mi clase y para que se haga más entendible, son 6 planos y 3 ejes. Los ejes ya se los mencioné porque los teníamos ahí a primera vista. Los planos son los siguientes. Ops. Si nosotros imaginamos un cubo, vamos a ver que tiene 6 caras. Y esas 6 caras son los planos. Esta cara vendría siendo el plano superior, ¿sí? Lo que está por arriba de nuestra cabeza. Lo que está por debajo de nuestros pies o a nivel de nuestros pies, plano inferior. Llevamos 2. Lo que está a nuestros lados, ¿sí? Derecho o izquierdo, es un plano lateral derecho, plano lateral izquierdo, ¿sí? Entonces llevamos 4 ya. Y hacia el frente tenemos el plano anterior y hacia atrás tenemos el plano posterior. Entonces, los 6 planos son superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, anterior y posterior. ¿Quedó claro? Planos. Sí. 2 laterales, izquierdo y derecho. Aquí nada más vamos a decir el plano superior y el plano inferior. Para que no se confundan, no tomen en cuenta esto, plano transverso, porque es eje para efectos de mi clase. Y el plano inferior, que es donde se sustentan los pies. Este no lo vamos a tomar en cuenta porque es un eje. El plano anterior, todo lo que está hacia el frente de nosotros, y el plano posterior, todo lo que está hacia atrás de nosotros. ¿Sí? Anterior, posterior, superior, inferior. Eso es en relación a planos
y ejes, ¿sale? Esa es la planimetría, que junto con la posición anatómica nos sirven para estudiar al cuerpo humano y sus diferentes órganos. ¿Ok? Disculpa, ¿me ¿Sí? puede repetir los ejes? Claro. Aquí están, mira. Una vez más. Son eje sagital, que va de la parte anterior a la parte posterior, ¿sí? Algunos le llaman eje medial también, ¿sí? Eje sagital o medial. Luego tenemos al eje, algunos le llaman frontal, pero más bien es el eje coronal. El eje sagital, primero, antes de pasar al coronal o frontal, el sagital o medial divide al cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda. El eje coronal o frontal divide al cuerpo también en dos mitades, en una anterior y en otra posterior. Y el eje transversal, que divide al cuerpo también en dos mitades, pero son una mitad superior y una mitad inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay aquí? Los ejes dividen generalmente al cuerpo en dos mitades. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Luego les dejamos por ahí la terminología anatómica. Superior o craneal, inferior o caudal, anterior o ventral, posterior o dorsal, medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo, externo o exterior, interno o interior, central, periférico, parietal, visceral. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. Todos nos ayudan a, pues, decir la posición en que se encuentra algún músculo, algún hueso o algún órgano, ¿no? En el caso de sus otras materias, ¿sí? Superior o craneal, que se aproxima a la cabeza. Ejemplo, el corazón es superior al estómago. ¿Qué quiere decir? Que el corazón está por arriba del estómago, pero está más hacia la superficie craneal. Por eso también su sinónimo. Inferior o caudal, que se aproxima a los pies. Sería lo inverso, ¿no? El estómago es inferior al corazón. Es un ejemplo, ¿eh? Anterior o ventral, que se aproxima al frente. Por ejemplo, el esternón, hagamos de cuenta que este es el esternón, que este es el tórax, que es el esternón, y por detrás se encuentra el corazón, ¿sí? El esternón es anterior al corazón, ¿sí? Ya viéndolo así, el esternón es anterior al corazón. Posterior o dorsal, que se aproxima al dorso, a la columna dorsal o a la parte posterior. Ejemplo, los riñones son posteriores al intestino. O sea, los riñones quedan por detrás del intestino. Hagamos de cuenta que este es los riñones y este es el intestino. Nada más ejemplificando, no crean que eso es. Medial, que se aproxima al plano medio o sagital. El plano medio o sagital. Ejemplo, el quinto dedo o dedo meñique se encuentra en la cara medial de la mano. Si nosotros nos paramos y nos ponemos en posición anatómica, nuestra mano queda así, de frente. Nuestros dedos los contamos siempre de afuera hacia adentro. O sea, el dedo gordo es el primer dedo y así le sigue el segundo dedo, el índice, el tercer dedo, el medio, el cuarto dedo, el anular y el quinto dedo, el dedo meñique. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso el quinto dedo queda más medial de la mano, ¿sí? En la cara medial de la mano, que se aproxima, a la línea media. Lateral, que se aleja del plano medio, ¿sí? Ejemplo, el primer dedo, ya les dije que el primer dedo es el dedo pulgar. Se encuentra en la cara lateral de la mano, ¿sí? A eso se refiere
el término lateral. Proximal, que se aproxima al tronco o lugar de origen. Por ejemplo, de un vaso. O ejemplo, en el caso de músculo esquelético es la muñeca es proximal al codo, es que está más cerca del codo que del hombro, ¿sí? Por ejemplo, distal, que se aleja del tronco o del lugar de origen. Por ejemplo, la muñeca se encuentra distal al codo y la porción distal del miembro inferior es el pie, ¿sí? La parte más alejada del miembro inferior son los pies o el pie. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguna pregunta? Sí, profe. Sí lo leyeron, me imagino, ¿no? Bien. Superficial, en la superficie. Nosotros vamos a ver músculos y los músculos, ay, perdón, es que aquí sus imágenes no me dejan verla. Los músculos del brazo son superficiales al hueso húmero. Ya les había yo dicho que el brazo es la porción que se encuentra entre la articulación del hombro y la articulación del codo. Y ahí el brazo, cuando veamos su estudio, lo vamos a dividir en dos regiones. En una región anterior, bueno, estando en posición anatómica, ¿verdad? Una región anterior, una región posterior. En la región anterior vamos a tener músculos y va a haber músculos superficiales y músculos profundos de esa región. Entonces, los músculos del brazo son superficiales al hueso, es decir, que están hacia arriba del hueso y el hueso, que es el húmero, está más profundo. Y por eso viene el siguiente término, profundo, que se aleja de la superficie. El húmero se encuentra en la profundidad de los músculos del brazo, por ejemplo. ¿Queda claro ahí? Sí. Esto se los ponemos así porque ustedes van a empezar a leer el libro de anatomía y tienen que empezar a entender cómo es que les está describiendo algún órgano, como en el caso de los huesos que son los primeros que vamos a empezar a estudiar. Externo o exterior, hacia o en el exterior. Por ejemplo, el pabellón auricular es externo al oído medio, ¿sí? Bueno, el oído lo dividimos en oído interno, medio y externo. El pabellón auricular es una de las partes más externas del oído, ¿sí? Y que las podemos tocar, por cierto. Interno o interior, hacia o en el interior. Por ejemplo, el órgano espiral de la audición es interno con relación al oído medio. Ya les dije que el oído se divide en externo, medio e interno. En el oído interno tenemos a este órgano en espiral. Por lo tanto, como está más allá del oído medio, se encuentra en el interior. Por eso es interno. Central, que se aproxima al centro. Ejemplo, la médula espinal es parte del sistema nervioso central. La médula espinal es el paquete nervioso que se encuentra dentro de la columna vertebral, ¿sí? O más bien es el agujero que se encuentra por donde pasa el paquete nervioso, ¿sí? Me estoy refiriendo a la columna vertebral. Periférico, que se aleja o se desvía al centro. Los nervios espinales que abandonan la médula espinal forman parte del sistema nervioso periférico. Recuerden ustedes que la columna vertebral, ahí va el paquete nervioso de nervios, pero que salen de la médula, de la columna vertebral y van hacia los tejidos, ¿sí? Ustedes van a escuchar que los nervios tienen dos funciones. Una, producir motricidad y otra, recibir sensibilidad. Y entonces, por eso se distribuyen hacia todo nuestro organismo. Pero, ¿dónde se concentran todos los nervios que vienen de los tejidos? En la médula espinal y de la médula espinal al sistema nervioso central, al cerebro. Pero y viceversa. También cuando va la motricidad,
es al revés, ¿no? Del cerebro hacia la médula y hacia los nervios periféricos. Por eso se dice que los nervios espinales que abandonan la médula espinal forman parte del sistema nervioso periférico, que se van hacia la periferia, hacia la parte más exterior del cuerpo. Parietal, relativo a la pared externa de una cavidad corporal. Ejemplo, la pleura parietal forma parte de la pared externa de la cavidad pleural. Bueno, aquí les voy a decir, hagamos de cuenta que este es un pulmón. Abrimos un pulmón y el pulmón está dentro de una cavidad, mejor dicho. Esa cavidad se llama tórax, ¿sí? Y ese tórax tiene una capa por su parte interna antes de tocar el pulmón. Esa capa que toca al tórax se llama pleura parietal, ¿sí? Porque toca la pared, pero la capa que cubre al pulmón se llama pleura visceral, que es el siguiente concepto, relativo al revestimiento de un órgano. Así, por ejemplo, la pleura visceral cubre la cara externa del pulmón. Bueno, aquí se me hace un poco complicado porque siempre lo que hacía es dibujar en el pizarrón un pulmón y enseguida la caja torácica. Pero imagínense a la caja torácica y por dentro el pulmón. Entonces la caja torácica tiene una capa que se llama pleura parietal y el pulmón se llama pleura visceral, ¿sí? A eso se refiere relativo a la pared externa de una cavidad corporal, parietal, y visceral relativo al revestimiento de un órgano, para que se entienda. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Todo bien, profe. Bien. Con el hecho de que hayan realizado su tarea, eso me da a entender que leyeron algo al respecto y seguramente encontraron algunos otros ejemplos, según lo que vi en sus tareas. Para el día de mañana, ustedes van a realizar, van a investigar estos términos. Se llaman términos utilizados para describir movimientos. ¿Qué movimientos? Flexión, extensión, abducción, ABD, aducción, AD nada más, rotación, circunducción, nada que ver con circuncisión, circunducción, eversión, inversión, supinación, pronación, protrusión y retrusión. Esa es la tarea para el día de mañana. Cuando expliquemos los movimientos, el siguiente ejercicio va a ser practicarlos. Si ustedes lo entendieron bien, yo les puedo preguntar, hágame un movimiento de flexión, pero me lo va a hacer diciéndome que se flexiona sobre qué parte, se flexiona sobre qué parte, por supuesto, ¿verdad? Pero para eso lo vamos a checar el día de mañana. Entonces, ya tienen tareita para el día de mañana para poder continuar con la explicación de los términos ahora de movimiento. Los términos anatómicos son importantes también. Ya los vimos. El día de mañana describiremos estos. ¿Lo va a subir? Lo subo, perdón. Que si lo va a subir a Gmail. Sí, se los voy a subir inmediatamente. Okay. Bueno. Terminando la clase se los subo. Ok. Espérame porque me perdí. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor. Sí, dime.
Yo tengo unas dudas en planimetría, donde están ejes y planos. Sí, Bueno, tengo entendido, ¿no? Eje es una línea que divide el cuerpo y el plano es una superficie que divide el cuerpo. ujú. Me equivoco. Sí, por eso algunos le llaman plano a los ejes. Si te diste cuenta, hacemos de cuenta que el plano anterior lo recorremos hacia la parte media de nuestro cuerpo y queda como plano, pero ya estando en la parte media de nuestro cuerpo es un eje porque divide al cuerpo en dos mitades, una anterior y otra posterior. Entonces, la diferencia es que el eje entonces divide al cuerpo siempre en dos mitades y por eso nada más hay tres ejes. El coronal o frontal que divide al cuerpo en una parte superior, perdón, anterior y otra posterior. El sagital que divide al cuerpo en dos mitades. El sagital es un eje que va de la parte anterior a la parte posterior y divide al cuerpo en dos mitades. Una mitad lateral derecha y otra mitad lateral izquierda. Y el eje transversal que generalmente se encuentra en la línea media que divide al cuerpo en dos mitades. Una mitad superior del cuerpo y otra mitad inferior del cuerpo. Uh-huh. Y encontré otros términos que no entendí, bueno, a mi modo como los entendí. Parasagital, plano parasagital izquierdo y plano parasagital derecho, plano caudal y plano craneal, plano dorsal y plano dorsal. Mira, por eso les dejé los otros conceptos. Dorsal o, ¿qué era? Posterior. ¿Ventral? Dorsal. Me estás diciendo un plano dorsal, ¿no? Entonces vendría siendo Sí. un plano posterior. Es sinónimo. Frontal. O sea, sí, a lo que sí, o sea, sí entendí todo eso. Ya sé, o sea, sí entiendo en qué posición está cada plano, por así decirlo, ¿no? El plano parasagital izquierdo, pues en el lado izquierdo, el derecho en el derecho, el posterior adelante y atrás, ¿no? Uh-huh. Lo que me refiero es si esos términos están bien ocupados. Sí, ya esos términos técnicamente los ocuparías, por ejemplo, para una resonancia magnética nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque divide, por ejemplo, para sagital, el plano sagital que divide el cuerpo en una mitad derecha y otra mitad izquierda, para sagital, entonces nada más enseguida puedo hacer otro corte para sagital, ¿sí? Es decir, son cortes parasagitales hacia el lado del eje sagital, en ese mismo sentido. Sí se pueden ocupar, pero para términos que ustedes van a emplear o que están conociendo en un primer momento en anatomía, yo por eso les aclaro. Tomen en cuenta que son 6 planos y 3 ejes. ¿Sale? Y no se confundan más. ¿Sí? Los términos sirven para confundirnos. Yo lo único que trato es de aclararlos para que no se confundan tanto, porque incluso siempre existe la controversia con los otros maestros de que nada más son planos todos y que a 3 se les puede llamar ejes. Pero por eso les aclaro, ¿no? 3 ejes y 6 planos. ¿Cuáles son los 3 ejes y cuáles son los 6 planos? Ya me los dijiste, ¿no? ¿Queda claro? Entonces. Sí, muchas gracias. Lo que pasa era que me había confundido con todo eso porque eran más planos, más nombres y no veía muy bien cómo iban. No, sí se pueden utilizar en determinado momento pero ya técnicamente para algo más específico, ¿no? Para anatomía y entender algo como lo que ustedes van a comprender, al menos en mi materia, lo dejo así, claro, con 3 ejes, 6 planos, y poco a poco lo van a ir entendiendo dependiendo de los órganos que vayamos viendo, de los músculos, huesos o articulaciones. Profe. ¿Sí? Entonces, déjeme ver si le entendí. Un plano, por ejemplo, haga de cuenta que sería, no sé si se ve, como esto. Todo. Sí,
¿Sí? ¿Qué plano sería ese? Este es el... ¿Cómo? Si está en la parte frontal, Frontal y anterior, tipo posterior y posterior. anterior, posterior, superior, inferior en tus pies, lateral derecho, lateral izquierdo. Son 6 planos Y el eje es como que la línea nada más. que divide, Ah, ajá, ya. Ya la que entendí. divide al cuerpo, ¿vale? Ok. Sí, Que, ya. que desde adelante corta, ¿no? hacia acá atrás. Exactamente. ¿Mm? Ok. ¿Cuántos Gracias. ejes son? ¿Mande? ¿Cuántos ejes son? ¿Cuáles son? Coronal y Tal, coronal también. Ya no me la dejaron hablar. Está bien. Ok. Ya coronal. contestaron por ti. No pasa nada. Te cortó. Ok. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, tenemos 3 minutos más, 5 minutos más. Nada más hice la tarea. Ajá, dime. Ah, la tarea es para hoy, ¿verdad? O sea, hoy la tenemos que subir. No, yo la voy a poner hoy para que se acabe de subir mañana a última hora. Ya ven que así es. Para que se la lleven con calma Ah. también. ¿Ok? Así Ajá. que es preferible que que la hagan antes de la clase, porque siempre la reviso. Pero si no les dio tiempo, pues bueno, por algo ha de ser. ¿Ok? Gracias, profe. Profe, yo tengo otra duda en cuanto igual a la tarea. Sí. Dice que le vamos a decir los movimientos, ¿no? Pero ¿qué otra cosa junto con eso? Había mencionado. ¿Con los movimientos? Ah, no, sí, por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo se flexiona sobre qué otra parte del cuerpo, ¿no? Ah, sí, eso. Cuando sea el movimiento de flexión, por ejemplo, o de extensión. Eso se tiene que entender Ah, sí, bien, eso era. Gracias. ¿sale? Entonces ya digamos que si nos preguntan el ejemplo que demos, tenemos que decir qué parte se flexiona sobre cuál otra, ¿no? Sí, eso ya sería en la práctica. En Ah. en el concepto ya no es tanto decir qué parte sobre qué parte. Si vienen ejemplos, pues qué bueno, ¿no? Porque así se van a entender mejor. Está bien. Gracias, profe. Bien, si no hubiese más, nos estaríamos viendo mañana. Les mando el link para